¿Sabías que desde el territorio de lo que hoy es Ecuador, la humanidad recibió a la planta que salvó al mundo? Esta es una página emocionante de la historia universal en la que nuevamente tenemos que mencionar a este país sudamericano que no deja de sorprendernos. Cuando el mundo perdía millones de vidas humanas, en esta región sudamericana, sus indígenas ya conocían tal salvación. Entonces, el verdadero árbol de la vida cubrió a toda la humanidad con su sombra sanadora, con sus raíces en tierras ecuatorianas. Acompáñame en este viaje a través del tiempo y el espacio al encuentro de esta fabulosa planta que devolvió la esperanza al mundo, viajando desde las tierras de Ecuador. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Aunque esta planta crece en una gran franja de la cordillera de los Andes, el mérito por haber sido desde su territorio que salió a salvar a la humanidad lo tiene el actual Ecuador. Tanta importancia tiene esta planta que fue elegida como planta nacional de ese país. Pero ¿sabes cuál es y por qué razones específicas fue elegida y cuál ha sido su impacto mundial? A principios de 1936, desde La Plata, Argentina, llegó una inusual invitación a todos los países del mundo a través de sus diplomáticos. Se exhortaba a todas las naciones a presentar su árbol nacional que les representaría en el Jardín de la Paz. Desde ese instante, muchos países hicieron concursos para seleccionar la que sería su planta nacional. En otros, se le hizo tal encargo a las instituciones botánicas y agrícolas. En Ecuador, su Cancillería, el Ministerio de Educación y el Departamento de Agricultura consultaron por oficios al Instituto Botánico de la Universidad Central del Ecuador. Fue entonces que el eminente botánico Misael Acosta Solís propuso por su trascendencia histórica y económica a la cascarilla roja o cinchona como árbol nacional del Ecuador. Pero si en la mayoría de países sus árboles nacionales son majestuosos, de follaje hermoso, troncos fuertes, flores fabulosas, ¿por qué nominar en Ecuador a una planta que realmente no tiene grandes atractivos visuales? Sencillo. La majestuosidad de la cinchona o cascarilla radica en su capacidad medicinal, que le hicieron merecedora de los nombres de árbol de la vida y planta salvadora de la humanidad. ¿Pero de qué se trata? Para conocerlo, tenemos que retroceder en el tiempo. Es muy probable que los indígenas precolombinos que habitaban el territorio del actual Ecuador ya conociesen y usasen la corteza seca de la cascarilla como febrífugo, o sea, antifebril, y especialmente para combatir los denominados fríos, mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles a Sudamérica. Pero este maravilloso secreto sería revelado más tarde a los europeos, pues las primeras referencias sobre las propiedades curativas de la corteza de este árbol desconocido por los blancos fue escrita por un fraile español en el año 1628, según se descubrió en un manuscrito encontrado en la Biblioteca del Vaticano. Aunque existen múltiples leyendas sobre la cinchona, existe un hecho que ha trascendido históricamente, cuando un indígena de la actual provincia de Loja, en Ecuador, en el año 1638, reveló al corregidor de esa ciudad las virtudes de la cascarilla. Ese mismo año llegó a Loja la noticia de que la esposa del virrey de Lima, doña Francisca Enríquez de Rivera, estaba muy enferma con lo que llamaban fríos, que no era otra cosa que la malaria terciaria. Entonces, el corregidor de Loja, don Juan López de Cañizares, conocedor del valor medicinal de la cascarilla, envió una pequeña cantidad a la distinguida señora. El resultado fue impresionante. Una cura radical y rápida.
No obstante, existen investigaciones más recientes en las que se afirma que la persona que estaba muy enferma en ese entonces fue realmente el mismísimo virrey de Lima, conde de Chinchón. Lo cierto es que, en Europa, con la llegada de los polvos obtenidos de la corteza del árbol de la cascarilla o árbol de la quina, envueltos en la impresionante curación milagrosa de la condesa de Chinchón, a estos polvos se les llamó de inmediato los polvos de la condesa. Su efecto curador comenzó entonces a dispersarse por toda Europa y el resto del mundo desde España, iniciándose una cadena de millones de curaciones de malaria, algo para lo que no existía solución entonces. Esa solución llegó desde Loja, provincia de lo que hoy es Ecuador. Reitero que esta planta crece en una amplia franja de los Andes que incluye a varios países, pero de donde salió a salvar al mundo fue desde el territorio actualmente ecuatoriano. La llegada a Europa de esta medicina milagrosa ocurrió, según algunas fuentes, gracias al médico del virrey de Lima y, según otras fuentes, gracias a la dedicación de la orden de los jesuitas, y debido a esto, a estos polvos también se les conocía como polvos de los jesuitas. ¿Por qué se le llamó a este árbol cinchona? Pues el fundador de la nomenclatura botánica, Carlos Linné, al querer honrar a la condesa de Chinchón, esposa del virrey de Lima, y a quien se le atribuía el descubrimiento de las virtudes de la quina o cascarilla, cometió el error de escribir mal su nombre, error que ha persistido hasta hoy y seguirá así, debido a la inflexibilidad de las normas de la nomenclatura botánica. Por lo tanto, se seguirá escribiendo así, cinchona, en lugar de chinchona. Muy bien hasta ahora, pero ¿qué es lo que tiene este árbol considerado tan milagroso? Pues de la corteza de la cinchona o cascarilla se extrae la quinina, el alcaloide natural y curativo, único medicamento capaz de curar la malaria. Como podrás suponer, el comercio de la cinchona o cascarilla desde el siglo XVII significó para Ecuador una impresionante fortaleza económica, aunque forestalmente tuvo un impacto significativo. El Ecuador, como país originario e histórico de la cinchona, cascarilla, quina o chinchona, brindó al mundo uno de los más importantes medicamentos, pero el negocio con esta planta se deprimió considerablemente desde la implementación de las grandes plantaciones de este arbusto en las Indias Orientales, arrebatando el mercado americano y llegando a proveer del 95% de la producción mundial. En la actualidad, la quinina se obtiene sintéticamente a través de procesos en laboratorios, por lo que la cinchona, chinchona, quina o cascarilla, como quieras llamarle, se libró de ser derribada en masa con fines económicos. Esta es la historia del árbol nacional del Ecuador. Mientras otros países del mundo son representados por fastuosos árboles, Ecuador se muestra con uno muy peculiar. La cinchona, o como le dicen los nativos ecuatorianos, la cascarilla, no es un árbol de hermosura exterior, sino un árbol de belleza interior. La planta que salió desde Loja a salvar al mundo, reconocida universalmente como el verdadero árbol de la vida, o la planta que salvó a la humanidad. ¿Conocías esta historia? ¿Qué otros datos puedes agregar? Varios amigos ecuatorianos nos han pedido que hagamos este video y a nosotros nos ha parecido una magnífica idea. No te pierdas ni un minuto porque revelaremos una curiosidad muy interesante de Ecuador, el país sudamericano que tanto tiene que mostrar al mundo. ¿Sabes tú cuál es la flor nacional de Ecuador? En las respuestas que estarán generándose en este momento, estoy seguro de que habrá muchas diferencias. Este es un tema apasionante y nos fuimos apasionando más en él a medida que íbamos investigando. Nos hemos tomado el tiempo para seguir la pista de este asunto minuciosamente y realmente nos ha sorprendido lo que encontramos. No te vayas de este video para que compartamos la experiencia y conocerás algo realmente peculiar.
Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. La historia de la humanidad está estrechamente vinculada a las plantas, y es que más allá de ser fuente de oxígeno, alimentos, medicinas, textiles, colorantes, maderas, artesanías y una extensa lista de materias tangibles y consumibles, la belleza de sus flores ha sido fuente de inspiración en prácticamente todos los ámbitos del arte. Además, las plantas, particularmente sus estructuras florales, son una parte esencial en muchas tradiciones y culturas. Durante el último siglo, muchos países han adoptado la costumbre de designar a una especie de planta, a veces dos, que le represente, a lo que se le otorga el título de flor nacional, ya sea por su belleza, su importancia económica, cultural, religiosa, o bien por ser un elemento característico o endémico de los países de una región. Muchos países han designado flores como símbolos patrios, como una manera de reconocer y apreciar el valor de la naturaleza, además de reflejar el espíritu, valores y una identidad nacional. Pero, ¿cómo se designa una flor nacional? Resulta que no existe una manera oficial de hacerlo, aunque en algunas ocasiones son propuestas por instituciones particulares o bien fueron designadas por una comisión gubernamental especialmente encargada de buscar aquella especie que represente a la nación en diversos aspectos. Pero ¿cuál es la flor nacional de Ecuador? La respuesta a esta pregunta es muy peculiar, como te decía, y en momentos la conocerás. Antes, debemos hacernos esta pregunta: ¿qué características debe tener una especie para ser considerada flor nacional? Esto varía de nación en nación, ya sea por su importancia religiosa, cultural, comercial, ornamental, ceremonial, por ser un elemento endémico o característico del paisaje, o bien por alguna combinación de dos o más de estos. Llegamos entonces al meollo del asunto: la flor nacional de Ecuador. Y ahora te comento que, aunque mencionaré a esta hermosa flor a seguidas, no te vayas de este video creyendo que ya conoces de qué se trata. No, porque en Ecuador ha ocurrido algo significativo, muy peculiar sobre este tema. Pues bien, en múltiples publicaciones al respecto, encontramos que la flor nacional de Ecuador es realmente una maravilla. Se trata de la chuquiragua, una flor insólita que crece por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y adorna las faldas de las montañas con su intensa tonalidad y forma de fuego, conocida ampliamente como la flor de los Andes. Su nombre científico es Chuquiraga jusiawi, también conocida como la flor nacional de quienes escalan la cordillera de los Andes y la flor del amor verdadero. Pertenece a la familia Ateraceae y es originaria de la Sierra de Colombia, Ecuador y Perú. Es un arbusto que alcanza una altura de 1.50 metros con flores de hasta 2 centímetros. En Cotopaxi, una provincia ecuatoriana, se han observado algunos arbustos de chuquiragua, como se le conoce en los Andes, de hasta 3 metros de altura. Una de sus características más importantes en realidad no se nota a simple vista. Más bien, se hace evidente en el momento en que alguien intenta cortar una rama o una flor con sus propias manos. Sus ramas, completamente cubiertas por una corteza rugosa y resistente, y hojas pequeñas pero duras y puntiagudas, requieren una maniobrabilidad muy cuidadosa, al igual que su flor naranja en forma de llama. Esta característica agresiva sirve como mecanismo de defensa de la planta contra los herbívoros. Por esta razón, aquellos que han sido rasguñados por sus hojas y pétalos puntiagudos alguna vez, saben bien que deben usar algún dispositivo filoso si desean llevarse a casa una de ellas. La única especie animal que se ha adaptado para alimentarse de esta planta
es el diminuto colibrí Oreotrochilus chimborazo o Gilstar ecuatoriano. Aunque se recomienda no cortar las chuquiraguas porque son una especie en peligro de extinción, son conocidas entre los lugareños de la sierra por sus beneficios para la salud. Así es, sus raíces, hojas y flores tienen propiedades diuréticas y se suelen preparar como un té. La planta también ayuda con las funciones intestinales y hepáticas. También tiene propiedades curativas y antiinflamatorias que ayudan a estimular el sistema inmunológico. ¿Recuerdas el video que hicimos sobre el árbol nacional de Ecuador? En este caso, se repiten peculiaridades. La flor nacional de Ecuador, como su árbol nacional, es medicinal. Ahora viene algo muy pintoresco sobre esta flor. Aunque no se han realizado estudios que confirmen esta historia, se dice que las chuquiraguas solo crecen en las laderas de las montañas Macho. Sí, en Ecuador las montañas tienen género, y muchas personas conocen a varias de las montañas más importantes por su género masculino o femenino. Por ejemplo, Mama Tungurahua o Madre Tungurahua, Rucu Pichincha o Viejo Pichincha y Taita Chimborazo, Padre Chimborazo. También se dice que las chuquiraguas son las flores del verdadero amor, simplemente porque es muy difícil conseguir una. Se dice popularmente que solo aquellos que están verdaderamente enamorados pasarán por la molestia y el dolor de rasgarse las manos para darle a su pareja una magnífica chuquiragua. Hermosa historia, ¿verdad? Pues bien, llegados a este punto, nos adentramos en una peculiaridad significativa con respecto a la flor nacional de Ecuador. Resulta que este país no tiene una flor nacional. No, tiene dos. Sí, Ecuador tiene dos flores nacionales. Sorprendente, ¿verdad? Pues sí, Ecuador es uno de los 3 únicos países en todo el continente americano, desde Canadá hasta la Patagonia, que tienen no solo una flor, sino 2 flores nacionales. Los otros 2 países con esta singularidad son Estados Unidos de América y Bolivia. Pues bien, esta segunda flor nacional de Ecuador es la rosa. Aquí nos sorprendimos grandemente, pues al contrario de la hermosa chuquiragua, que es una planta autóctona de los Andes, según la Enciclopedia Mundial de Historia, las rosas que hoy conocemos provienen de un número muy pequeño de rosas originarias de Asia, que se cruzaron durante siglos con especies silvestres nativas de Europa y América. Esto nos lleva a que las rosas no son originarias de América, según esta prestigiosa enciclopedia. No obstante, en otras fuentes encontramos que existe un reducido número de rosas que son nativas de Europa, Norteamérica y África noroccidental, además de Asia. Por aquí, tampoco encontramos rastros de que las rosas pudieran haber tenido su origen en Sudamérica, mucho menos en Ecuador. Entonces, ¿por qué en este país se le considera flor nacional? Las razones están más que justificadas. Ecuador es una potencia mundial en el cultivo de las rosas. Los ejemplares de este país son considerados especiales, únicos, de una belleza inigualable. En Ecuador existe una industria florícola muy importante que exporta estas bellas flores alrededor del mundo, poniendo muy en alto el nombre del país, por lo que se trata no solo de un valor ornamental debido a la singular belleza de las rosas ecuatorianas, sino también a un significativo valor económico para este país sudamericano, en el que existen infinidad de tiendas de flores o te encuentras en cualquier esquina a alguien vendiendo estos hermosos regalos de la naturaleza. Sí, amigos, Ecuador no solo tiene una flor nacional, tiene 2 flores nacionales, siendo uno, lo repito, uno de los 3 países del continente americano con esta singularidad: la enigmática chuquiragua y la bella rosa. ¿Cuál de las 2 consideras más hermosa? ¿Cuál de las 2 crees que se merece mejor el título? Te leo en los comentarios. Ahora, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales.
Pronto volvemos con más.